Buenos días a todos los que estáis conectados a esta jornada que vamos a comenzar en unos minutos, en la que vamos a hablar de sustitución de bajantes en comunidades de propietarios. Vamos a dar un par de minutos para que todos os podáis conectar y comenzamos. Bueno, yo creo que ya la mayor parte de los asistentes se encuentran conectados, por lo que vamos a dar comienzo a esta jornada. En primer lugar, daros la bienvenida a todos a esta jornada dedicada a la sustitución de bajantes en comunidades de propietarios y que pertenece a una serie de eventos técnicos que desde el área de proyectos de Agremia llevamos celebrando ya desde hace varios meses. Para los que no lo conozcáis, Agremia es la asociación de empresas del sector de las instalaciones de la energía y que actualmente cuenta con cerca de 2.100 asociados. Con esta jornada lo que pretendemos es informar de aquellas cuestiones que se deben tener en cuenta para afrontar una sustitución de las bajantes en un edificio de una comunidad de propietarios de una forma segura y conforme a las necesidades de cada comunidad. El proceso de sustitución de bajantes requiere la participación siempre de empresas especializadas en estos sistemas, ya que va a ser necesario gestionar la retirada de los materiales que pueden contener amianto por una entidad homologada, así como realizar trabajos en altura en función de si las bajantes se encuentran por el exterior o por el interior del edificio. Para tratar estos temas contamos hoy con la participación de Juan Enrique Martínez de la empresa Aliaxis, que nos va a hablar de las soluciones existentes sin ruidos, sin olores y sin problemas de espacio para la sustitución de las bajantes residuales en la rehabilitación de edificios. Seguidamente participará Vanessa Serrano, de la empresa Misur, que va a tratar un tema tan importante como el amianto. Esperamos que esta jornada sea productiva para todos y les animamos a participar en la misma con sus preguntas que podrán escribir a través del botón que tienen en la parte inferior de la pantalla, que es preguntas y respuestas. Y ya sin más, doy paso a Iván Vaquero, que va a actuar como coordinador, moderador de la jornada. Muchas gracias a todos y te doy la palabra, Iván. Muchas gracias, Pilar. Buenos días a todas las personas que os habéis conectado a esta jornada, también a los participantes en las mismas, a los ponentes que nos van a ayudar a dar contenido a la jornada. Una jornada sobre bajantes en comunidades de propietarios, una actuación cada vez más habitual, dada la edad de nuestros edificios, y que, bueno, pues muchos de vosotros, muchos de los usuarios, pues nos habéis consultado un poco cuáles son las características que se debe de tener en cuenta, cómo se debe de actuar, los procedimientos, el protocolo, tanto de sustitución de las bajantes como, en su caso, la retirada de amianto. Vamos a intentar dar solución a estas consultas a través de esta jornada con empresas especialistas tanto en la sustitución de bajantes como en la retirada y gestión de amianto, que esperamos que sea de vuestro interés. Como decía Pilar, una vez finalizadas las dos intervenciones, pues podremos dar cabida a las preguntas que nos queráis hacer, que a través del botoncito de preguntas y respuestas, pues podéis lanzar y luego al final intentar dar respuesta a esas consultas. ¿De acuerdo?
Bien, pues sin más vamos a comenzar con la primera de las presentaciones. Finalmente Juan Enrique no ha podido asistir a la misma y le sustituye Víctor Sansegundo, al que agradecemos, Víctor, que estés aquí acompañándonos. Víctor es especialista en gestión de fluidos de la empresa Aliaxis y bueno, pues nos va a contar qué soluciones tenemos disponibles para la sustitución de las bajantes. Pues Víctor, buenos días. Te puedes habilitar el sonido y empezar a compartir la presentación. Hola, buenos días. Bueno, voy a empezar a compartir la presentación en primer lugar. Ujú. Perfecto, Víctor. ¿Se ve bien? Se ve perfecto, así que adelante. Bueno, pues en primer lugar me presento. Yo me llamo Víctor San Segundo y soy prescriptor técnico de la empresa Aliaxis en la zona centro y norte de España. Y bueno, nuestra empresa es una empresa, es fabricante de soluciones eh, para todo lo relacionado con lo que es el ciclo integral del agua, ya sea en cualquiera de sus digamos, nosotros nos dedicamos un poco a la edificación, pero también tenemos soluciones para industria, para infraestructura, riego, etcétera. O sea que nosotros nos dedicamos a fabricar soluciones para todo el ciclo integral del agua, ya, en cualquier aspecto. En primer lugar, pues lo que vamos a ver hoy va a ser un poco pues, soluciones, como decimos, soluciones sin ruidos, sin olores y sin problema de espacios en patinillos para sustitución de estas bajantes en la rehabilitación de edificios. ¿Por qué decimos esto? ¿Por qué un poco está basado este título de esta presentación? Pues básicamente porque son las tres cosas que mayores problemas nos pueden dar, ya sea en el dimensionamiento o en el diseño de unas bajantes en un edificio de nueva construcción, así como en una rehabilitación. Lo principal que queremos es que esté correctamente dimensionada para que no tengamos problemas, ya sea ni de ruidos, que es muy incómodo, ni de olores en este sentido, un poco dimensionando correctamente y teniendo correctamente en cuenta todo el tema de ventilación, y sin problemas de espacio en patinillos, en el sentido de que, sobre todo, nos encontramos problemas de espacio en patinillos ya en edificios de construcción nueva, porque cada vez se tiende a hacer más pequeños, se tiende a hacer un mayor aprovechamiento del espacio. Entonces, en rehabilitación todavía adquiere mayor importancia porque al final los edificios fueron diseñados hace años y muchas veces no se tuvo en cuenta, por ejemplo, temas de ventilación o ventilaciones secundarias, y a lo mejor no hay sitio incluso para poder meter este tipo de ventilación. Entonces nosotros un poco, los objetivos de la sesión de hoy van a ser un poco justificar este cumplimiento de los requerimientos del código técnico en la rehabilitación de edificios. Luego, mediante el documento básico de salubridad, en su apartado 5, que es todo el tema de saneamiento, vemos cómo nos indica cómo tenemos que hacer ese dimensionamiento o qué tenemos que tener en cuenta al hacer ese dimensionamiento y ese diseño de las bajantes. Y luego vamos a tener también una pequeña visión de ese documento básico de salubridad, que es el que nos va a indicar, no, perdón, el de salubridad, perdón, es el HS5, el de la protección frente al ruido, que es el que nos va a marcar estas características acústicas que vamos a tener que tener en cuenta un poco en las bajantes. Esos cuidados que vamos a tener que tener para poder vivir lo que es todo el bloque un poco en lo más cómodo posible sin tener que escuchar ruidos en las bajantes ni demás. Entonces, bueno, en primer lugar, eh, ¿cuándo es necesario cumplir el código técnico en la rehabilitación de edificios? Pues al final, en la rehabilitación de edificios, el código técnico nos dice, vamos, que es de aplicación para las edificaciones públicas y privadas de carácter permanente y cuyos proyectos o memorias técnicas suscritas por el técnico competente precisen disponer de la correspondiente licencia o autorización legalmente exigible. Pero vemos que nos indica que igualmente se aplica a intervenciones en los edificios existentes, ya sean ampliaciones, reformas, cambios de uso, en caso de
de inviabilidad o incompatibilidad, porque muchas veces es lo que estábamos hablando, muchas veces estamos mucho más limitados por espacio, entonces nos deja un poco más de libertad. Si tenemos esta incompatibilidad para cumplir estrictamente lo exigido reglamentariamente, en este tipo de intervenciones el código técnico permite cierta flexibilidad establecida tanto a nivel general como específico, pero debemos justificarlo. Es decir, siempre que no vayamos a poder cumplir este código técnico, nos van a dar una pequeña flexibilidad, pero siempre lo vamos a tener que justificar. Nuestra opinión, ¿cuál es? Que realmente sí se puede cumplir un código técnico en esta sustitución de bajantes en rehabilitación de edificios. ¿Y por qué no lo vamos a cumplir cuando creemos que sí que es posible? Y vamos a intentar explicar un poquito en ese sentido por qué creemos que es posible y cómo creemos que lo podemos llevar a cabo. En primer lugar, eh, en esta sustitución de bajantes, como decimos, debemos fijarnos en el cumplimiento de los dos documentos, lo que hablábamos antes. Un poco el documento de salubridad de su punto 5, que en este documento encontraremos los criterios de cálculo y diseño de las bajantes que se van a sustituir. Aplica, en primer lugar, a los cálculos hidráulicos para la obtención del diámetro. Aquí estamos viendo, sobre todo lo que vamos a ver es que no es diferente los conceptos que tenemos que tener en cuenta a la hora de dimensionar una bajante para nueva construcción como para rehabilitación. Es similar. Tenemos que tener en cuenta esos cálculos hidráulicos para la obtención del diámetro, que obviamente los tenemos que tener muy en cuenta porque una rehabilitación, primero tenemos que comprobar que estuviesen hechos bien los cálculos, que estuviese bien dimensionada la bajante, tal que como si la hiciésemos de nuevo, pero es que en estas rehabilitaciones también se pueden añadir cuartos húmedos. Puede haber más cuartos húmedos, puede haber más aparatos, entonces tenemos que tener en cuenta todo eso, que no nos tenemos que basar en las mismas bajantes que tenían antes, sino que habrá que calcularlas tal como si fuese un edificio nuevo, porque tiene otros criterios. Tenemos tenemos otro tipo de edificio, otros cuartos húmedos y otras necesidades. Entonces, en primer lugar, esos cálculos hidráulicos para obtención del diámetro y, en segundo lugar, la ventilación de las bajantes y la elección del sistema más apropiado para garantizar su funcionamiento. ¿Por qué lo decimos? Muchas veces estos edificios se construyeron en tiempos en los que no se tenía tan en cuenta, siempre se pensaba un poco más para edificios de menor altura y no se tenía en cuenta, por ejemplo, esta ventilación. Y en edificios de diversa altura quizá no tenga esa ventilación, no se creó esa ventilación necesaria para esas bajantes porque entonces no se exigía y ahora realmente sí que se exige y sí que se cree que hay que tenerla en cuenta porque ya se ha comprobado de estos efectos de la ventilación que pueden darnos lugar a desinfloramiento de los aparatos y pueden darnos lugar a malos olores. Entonces, hay que comprobar que esta ventilación de las bajantes se puede hacer de manera correcta. Eh, ¿Qué posibilidades tenemos? Obviamente, si aquí intentamos hacer en una rehabilitación de edificios, en un patinillo que ya era existente, y a lo mejor si ya lo tenemos bastante justo, intentamos crear una ventilación clásica, por ejemplo, metiendo una ventilación secundaria, una ventilación terciaria, dependiendo de la altura del edificio, lo vamos a tener bastante complicado porque ya estamos teniendo que duplicar las tuberías, tenemos que mantener ese diámetro de la bajante que necesitemos, entonces es complicado, pero para esto hay otros sistemas de ventilación que el propio código técnico los recoge, que son estos sistemas de ventilación activa, que vamos a explicar un poquito más adelante, para poder llegar a poder cumplir esta ventilación sin necesidad de tener que duplicar estas tuberías y sin necesidad de necesitar más espacio que la propia bajante, en este caso. Y luego, el documento básico, el de protección frente al ruido, bueno, nos encontraremos los materiales y detalles constructivos para garantizar el confort acústico del edificio. Es decir, obviamente es lo que decíamos. Antes, ahora no vale con una rehabilitación coger y poner, por ejemplo, meter una tubería serie B y nos limpiamos las manos. Es que ahora hay otras soluciones que podemos estar cumpliendo ya pues, ese confort acústico, ya sea para todo el edificio y en el cual tenemos que cubrir esas necesidades. Es decir, no nos podemos limitar a decir, bueno, pues como antes a lo mejor no había y no estaba, digamos, aislado esta bajante, pues no nos vale decir, pues ahora tampoco lo hacemos. No, ahora sí que hay soluciones, las que se pueden hacer
de distintos tipos, pero sí que hay soluciones en las que podemos cumplir con este confort acústico y mejorar esa sensación y esa comodidad en los propios edificios. Entonces, en cuanto al criterio, el DBHS5, los criterios de dimensionamiento de las bajantes, lo que nos dice es que estas bajantes de aguas residuales deben realizarse de forma tal que no se rebase el límite de más o menos 250 pascales de variación de presión y para un caudal en que la superficie ocupada del agua no sea mayor a un tercio de la sección transversal de la tubería. Es decir, esto sorprende, pero generalmente una bajante no trabaja ni al 50%, obviamente, trabaja un tercio, a un 33%, lo que pasa en cuanto a caudal tiene mucho más margen, pero bueno, lo importante yo aquí que destacaría serían estos 250 pascales, porque esto no es casualidad. Eso al final lo que nos está, digamos, limitando es esas presiones que permitimos que se generen dentro de la tubería y que el que no supere los 250 pascales nos indica que si lo viésemos como en columna de agua, 250 pascales es equivalente a 2,5 centímetros. Y sabemos que el código técnico nos exige que los sellos hidráulicos de los sifones sean de un mínimo, aunque hay veces que esto no se tiene en cuenta, pero sean de un mínimo de 5 centímetros. ¿Qué pasaría? Que así lo que nos estamos asegurando es que si nosotros cumplimos con estos límites de presión que no sobrepasemos en 250 pascales y esos sellos hidráulicos que tenemos nosotros instalados en los sifones de nuestra casa son de 5 centímetros, nunca se van a desifonar. No va a haber ese problema de desifonamiento, no va a haber problema de malos olores, de ruidos, entonces lo tenemos solucionado. Pero esto es sobre todo lo que es muy importante, estos 250 pascales, por eso la importancia de ese número, que no es casualidad. Luego, bueno, el diámetro de las bajantes, lo tenemos básicamente, esto lo conocemos todos, al final el diámetro de las bajantes en función de las unidades de descarga y de la altura de bajante y los ramales que tenga, pues aquí vemos los diámetros que nos marca para dependiendo de las unidades de descarga, dependiendo de la altura y de los ramales, aquí vemos las unidades de descarga, o sea, los diámetros que nos marca para esas unidades de descarga. Obviamente, bueno, hoy en día no se monta una bajante de 50 milímetros, ni en una vivienda unifamiliar que sea pequeña. Obviamente ya hoy en día por temas de seguridad, por temas de atascos, de sólidos como van a entrar, estamos yendo a que las bajantes ya de 90 a 110 no bajan. Pero bueno, es que esto era un riesgo, pero bueno, dependiendo de lo que tengamos, podrían ser hasta bajantes de 50. Pero bueno, esto creo que lo tenemos bastante visto. Esto al final es el código técnico y cómo se dimensiona las bajantes siempre. Y luego, ¿qué dice este código técnico, el documento básico de salubridad, sobre los subsistemas de ventilación de las bajantes? Que esto es lo que vamos a basarnos para que no se rebase este límite de los 150 pascales. En primer lugar, lo clásico que dice el código técnico es que hay que usar una ventilación primaria como único sistema en edificios de 7 plantas o menos, o con menos de 12 plantas si se sobredimensionamos la bajante y que no tenga ramales menores a 5 metros. Es decir, al final lo que está haciendo es la ventilación, estamos ventilando los edificios por medio de la propia bajante y ya sea en edificios de 7 plantas o menos, o si son de 11, como esta bajante sí que se entiende que puede tener más descargas simultáneas, se entiende que puede tener por coincidencias un efecto llenado de la propia bajante, o para limitar y para poder dar más ventilación, lo que nos dicen es que sobredimensionemos la bajante. Pero esto, si nos fijamos, está describiendo el dimensionado en cuanto a la ventilación primaria. En la ventilación secundaria es necesario los edificios que no están incluidos en el apartado sobre ventilación primaria. Es decir, aquí ya nos está diciendo que edificios si no sobredimensionamos la bajante, en cualquier edificio de más de 7 plantas debemos instalar una ventilación secundaria, o si sobredimensionamos la bajante, aún así no nos vale para edificios que sean de más de 11 plantas. Aquí ya nos está dando a entender que ya, obviamente, la altura de los edificios, cuanto mayor es, mayores son los problemas que podemos tener con esa ventilación y mayores son los problemas, los efectos que nos puedan surgir. ¿Por qué? Pues porque a mayor es el edificio, cuanto más alto es el edificio, mayores son las distancias de ventilación y mayores son lo que tarda ese tiempo de transmisión de esa ventilación en llegar al punto adecuado, al punto en el que en el que se está necesitando. Entonces luego nos habla también de esta ventilación terciaria, que es necesaria para edificios de más de 14 plantas y en ramales que sean mayores de 5 metros. Pero todos estos, si nos fijamos, nos está describiendo el dimensionado. Y luego el código técnico, como en su día, cuando hablaba de ventilación con válvulas, no estaba tan
digamos, extendido y no lo contemplaba tanto, lo único que nos dice es que por cuestión de diseño arquitectónico y por ahorro de espacio y no sería cubierta, se puede utilizar y que pondría una válvula en edificios de 5 o menos plantas. Simplemente esta válvula se instalaría a la parte de arriba de la bajante y una válvula cada 4 plantas en el de mayor altura. Pero no nos dice nada más. Es decir, aquí nos contempla que, por ejemplo, un edificio de 6 plantas, la solución es la misma que para un edificio de 16. Y el riesgo que hay en un edificio de 16, obviamente estamos poniendo más válvulas, porque en un edificio de 16 tendríamos que poner 4 y en un edificio de 6 tendríamos que poner 2. Pero bueno, el riesgo que corres al final en esos puntos, si nos hacemos una idea, un edificio de 16 plantas, situado una válvula cada cuatro pisos, si se produce, imaginamos, hay una válvula puesta en el piso 4 y otra en el piso 8. Si se produce una necesidad de ventilación en el piso 6, tarda mucho en llegar a estas válvulas, tanto la del 4 como la del 8, y entonces puede no estar correctamente dimensionado. Entonces, aquí lo que sí que aconsejamos en esta ventilación con válvulas es basarnos, un poco apoyarnos en expertos para que se pueda realizar este dimensionamiento correcto de estas válvulas. Nosotros, en este caso, desde nuestra oficina técnica que tenemos en Aliaxis, un poco cuando necesitamos calcular esta ventilación con válvulas, lo que hacemos es basarnos un poco en, sobre todo, este criterio, que no se rebasen esos más o menos 250 pascales. Realizamos un poco los cálculos de esa ventilación necesaria a lo largo de toda la red y colocamos las válvulas en los puntos estratégicos donde entendemos que se pueda necesitar. No nos basamos simplemente en los mínimos del código técnico, porque entendemos que en algunos casos puede ser correcto, pero en otros casos pueden quedarse por debajo de las necesidades que tengamos. Entonces, nos vamos a realizar estos cálculos. Un poco esto, lo que os digo, en caso de colocar ventilación con válvulas, en lugar de irnos a estos mínimos, yo me apoyaría en expertos. En este caso, por ejemplo, nosotros estamos abiertos a calcular, a poderlo hacer y colaborar con cualquiera a la hora de este dimensionamiento. Y luego, bueno, tener en cuenta aquí un poco que al final nos dice que en la ejecución de la red horizontal colgada, el entronque con la bajante se mantendrá libre de conexiones de desagüe a una distancia igual o mayor que 1 metro a ambos lados. ¿Qué decimos? En muchos casos esto no lo tenemos en cuenta, pero esto lo que nos indica es que en los pisos de abajo, cuando vamos a hacer ese giro justo con la horizontal, esos pisos de abajo tenemos que tener 1 metro de bajante sin que se haya hecho ninguna conexión. Entonces muchas veces los pisos de abajo no nos dan margen para poder conectar esta bajante y tenemos que crear una bajante auxiliar solo para ese primer piso, donde se hace el giro a la red colgada. Porque si no, no estaríamos cumpliendo el código técnico esta parte. Esto hay muchas veces que no se tiene en cuenta y muchas veces sorprende, pero realmente si nosotros vamos a hacer imaginemos que tenemos un piso de 10 plantas. Si vamos a llevar la red colgada por debajo de la planta 1, esta planta 1 debería ir conectada a otra bajante auxiliar para cumplir con que no haya 1 metro, o sea que esa distancia de igual o mayor a 1 metro. Debíamos conectar el piso más bajo a una bajante auxiliar y luego sí que podríamos llevar todos los pisos desde el 2 hasta el 10 por la bajante normal, por la bajante habitual. Pero aquí sí que debíamos jugar con una bajante auxiliar. Y luego un poco, en estos sistemas de ventilación de bajantes, pues jugamos en nuestro caso, con 3 tipos de válvulas. Eh, unas que serían unas válvulas, nosotros las llamamos MaxiVent, para diámetros de bajante de 75 a 110, que son las que se instalan generalmente en la bajante. Otras que son las minivent, que son las que dotamos una ventilación más local en cada cuarto húmedo cuando es necesario, o es para redes de entre 32 y 50. Y luego tenemos lo que llamamos el PAPA, el nombre viene porque es Positive Attenuator Pressure, bueno, es un atenuador de presiones positivas. No sé exactamente cómo era la traducción en Positive Air Pressure Attenuator, que es un atenuador de presiones positivas. ¿Esto qué nos da? ¿Por qué? Un poco la explicación de este funcionamiento de estas válvulas y este PAPA, así en breve, lo comento. Estas válvulas nos permiten que podamos tener una entrada de aire a la red
para subsanar esas presiones positivas que podemos tener, o sea, perdón, esas presiones negativas, esa solución que podemos tener que se crea cuando se produce el paso del agua o el paso de la descarga. Y estas válvulas permiten entrar el aire, pero no permiten que salga nunca. Por esto nos evitamos los malos olores. Pero claro, en edificios de cierta altura, hablamos de que puedan tener ya lugar, se puedan formar con descargas simultáneas, se puedan formar a la hora de hacer el giro con el colgado, se puedan formar aquí unas presiones positivas, sobre todo en la zona baja del edificio, y estas presiones positivas puedan dar lugar a un efecto rebote, que lo que esas presiones positivas las solucionamos con el atenuador de presiones positivas, el PAPA, que lo que hace es una especie de vaso de expansión que cuando llegan estas presiones positivas se hincha y luego lo va soltando poco a poco, reduciendo los efectos de este atenuador de presiones positivas. Vamos, de esas presiones positivas, perdón. Entonces, voy a mostrar aquí un vídeo de un problema que tuvimos en un edificio que creía en las válvulas, porque lo veía útil, pero no montó, en este caso, los papas. Entonces no tuvo en cuenta ese riesgo con esas presiones positivas. Y se ve aquí bastante bien en el vídeo. Estamos acostumbrados a la succión, pero en un edificio de gran altura, estas presiones positivas pueden dar lugar a ese gorgoteo, a desinfonamiento también, pero en lugar por empuje, en lugar de por succión. Y mira, aquí eran unas zonas en los pisos bajos, eran unos platos de ducha, en los pisos bajos salía el agua hacia afuera, porque estas presiones positivas que se generaban desde los pisos más altos, al no equilibrarlas con un atenuador de presiones positivas, pues nos daba lugar a esto, a un empuje de ese agua en los pisos bajos, un desinfonamiento por presiones positivas. Entonces, nosotros lo que hacemos es, basándonos en esos cálculos que he dicho antes, colocamos este tipo de válvulas, ya sean Masiven, Miniven o los papas, y los colocamos en los sitios estratégicos. Y nos quitamos aquí todo lo que sería esa ventilación secundaria, esa ventilación terciaria, nos supone un ahorro de material muy considerable, pero sobre todo en rehabilitación adquieren gran importancia porque no ocupan mucho menos espacio que toda esta red de tuberías que vemos con las X, que es la que deberíamos colocar si hiciésemos una ventilación eh, tradicional, un poco primaria, secundaria y terciaria. Y esto, al final, en una rehabilitación hay que asegurarse de que esté correctamente ventilado, porque esto pueden estar colocadas las redes, pero puede que no estén, porque muchas veces son de antes de que saliese la normativa. Entonces hay que asegurarse de esto. Entonces, a la hora de dar una correcta ventilación, si tenemos dudas, es mucho más fácil con las válvulas que yéndonos a colocar una ventilación tradicional. A ver, ahora. Y bueno, aquí, creo que sí, la siguiente. Aquí un poco lo que nos indica es lo que, bueno, hemos hablado ya hace un poco, pero bueno, son unas pruebas que se hicieron en unos determinados edificios y nos hacen ver que los códigos actuales representan un riesgo alto para los edificios altos, porque antes no se montaban edificios tan altos. Antes la altura de los edificios era menor. Entonces, estas investigaciones están basadas en edificios bajos. Se ha hecho unas pruebas en Suiza por un equipo un grupo que estaba compuesto de franceses, belgas, suecos, alemanes y suizos, y otras investigaciones mediante que también se han realizado en edificios desde 5 alturas, 10 plantas y hasta 25 plantas en Reino Unido y en Suiza. Y esto es lo que nos ha indicado un poco las conclusiones que hemos sacado nosotros es que estos estudios muestran que la gestión de esa presión es la clave y no el agua o este flujo del agua, sino que hay que mantener esa presión sin que se superen esos 250 pascales. Estos resultados nos indican que, por lo general, el drenaje de los edificios es inestable, obviamente. Los flujos de aire inestables provocan presiones transitorias. Obviamente, estos flujos de aire y estos flujos de un drenaje te provocan unas presiones que van variando a lo largo del tiempo, pero que se van transmitiendo por toda la red. Las presiones transitorias en edificios altos requieren demasiado tiempo para alcanzar las condiciones atmosféricas a la cima del edificio. Imaginemos en un edificio que está simplemente, aunque sean solo 11 plantas y hayamos sobredimensionado la bajante, pero que le tenemos solo con esa ventilación primaria. Si tenemos esas necesidades o se produce esa succión en una planta 2 hasta que queremos llegar
a esa planta 11 a conectarlo con una presión atmosférica, tardan mucho tiempo. Entonces, muchas veces tira antes de sifones y desifona equipos. Entonces, esa es la importancia de también, la importancia que tienen estas válvulas de ventilación activa es, disculpadme un momento, me estaban llamando por teléfono. La importancia que tienen estas válvulas de ventilación activa es que nos permiten una mejor ventilación, ya no solo que ocupen menos espacio, sino una ventilación más local, en el sitio donde se pueda necesitar, siempre y cuando se haga un estudio previo. Y un poco aquí, esta es la fluctuación de la presión en unas tuberías en uso, descargando todos los inodoros. Esto fue una prueba que hicimos. Nosotros tenemos una torre para poder hacer pruebas en el Reino Unido. Y aquí lo que hicimos fue descargar todos los inodoros entre los pisos 15 y 6 y vimos cómo afectaban estas presiones, en este caso, en la bajante. La línea azul representa cuando no habíamos instalado el atenuador de presiones positivas, el PAPA, que básicamente, bueno, para que veamos aquí un poco el funcionamiento del Papa, esto es muy sencillo, pero vemos cómo funciona, como este vídeo. Simplemente es un globo. Esto lo tenemos en transparente, pero es un globo que se va hinchando, va absorbiendo presiones y luego la va soltando. No tiene más, no es un dispositivo complejo. Es algo muy sencillo, pero bueno, cumple su misión. Entonces, aquí lo que podemos ver en esta gráfica, para no entendernos mucho, es cómo varían las presiones de tener este atenuador de presiones positivas a no tenerle, tirando de todos los inodoros entre el 15 y el 6, que obviamente lo lógico no es que coincidan tantos, pero puede pasar. Entonces, si no colocábamos el atenuador de presiones positivas, en la base estábamos llegando a unas presiones de hasta 650 pascales. ¿Qué ocurre? Aquí en este límite, y viéndolo un poco, equiparándolo con la columna de agua, 650 pascales, estaríamos hablando de 6,5 centímetros. Estaríamos en unas alturas que, aunque tengamos esos sifones de 5 centímetros, que nos pide el código técnico, pero como las presiones aquí sí que nos están variando tanto, puede sifonar esos sifones y no habría y dar lugar a malos olores y dar lugar a ruidos y no habría problema. Sin embargo, aquí vemos que cuando hemos colocado el atenuador de presiones positivas, todo va mucho más regulado y no llega ni siquiera a estos 200 pascales ni en positivo ni en negativo. O sea, lo mantenemos siempre entre esos 200 pascales. Entonces, en este caso, con sifones de 5 centímetros, obviamente, no lo desifonaríamos nunca, no tendríamos nunca esos problemas, pero es que incluso hoy en día que se están montando algunos de 3 centímetros, incluso menores, pues bueno, podríamos llegar a tampoco desifonarlo. Obviamente, eso también hay que tener mucho cuidado a la hora de instalar sifones, pues obviamente cuanto mayor sea el cierre hidráulico, mayor seguridad nos va a dar también, siempre. Y un poco, los criterios de elección de los materiales a las bajantes, pues según nos dice el código técnico, podemos tener o tubería normal, digámoslo así, una tubería de PVC serie B, normal, pero lo que nos exige el código técnico es que si es una tubería que no está insonorizada, que no absorbe estos ruidos, pues lo que tenemos que hacer es después aislarla con esta manta de material, como lo vemos aquí, que están aisladas, están cubiertas. Y luego podemos hacerlo con tubería que no es insonorizada y luego aislarlo, pero también podemos, ya hoy en día tenemos gamas de tuberías que vienen directamente insonorizadas y con todo esto nos podemos ahorrar muchísima mano de obra porque no es necesario aislarlo. No tenemos problema de que esta manta se vaya a romper luego en obra. Mucho ahorro en la colocación. Nosotros esta gama, esto es un edificio que vemos en nuestra gama de tubería Fonoblac, que se llama, que es un insonorizado que tenemos de PVC. Es una tubería que no es necesario forrarla, entonces directamente la instalamos, te ocupa menos espacio también a la hora de las rehabilitaciones, pero al no tenerla que forrar ni nada, pues es directamente colocar y listo. Nos da mucho menos trabajo que una tubería que no esté insonorizada. En este segundo caso, vemos esta tubería azul. Esto es nuestro T-Blue, que es la otra gama que tenemos de tubería insonorizada nosotros, que es en polipropileno. Vamos a tener las dos gamas un poco en función de las necesidades o en función de los gustos. Y luego un poco aquí nos marca estos criterios estas ventajas de no tener que aislar.
Al final es lo que decimos, no hay costes extras por el aislamiento, no hay costes extras por los costes de la instalación del aislamiento, es decir, no hay que comprar la manta, no hay que instalar esa manta. La programación de los trabajos es mucho más sencilla, al final es poner el tubo y se queda puesto y ya está. No tienes que estar pendiente de que luego se tiene que aislar, o si colocamos las abrazaderas, esperar a tenerlo aislado para luego colocarlo, sujetarlo bien. Es mucho más sencillo, es irnos a una tubería insonorizada y nos facilitamos el trabajo. Eh, bueno, esto al final, que la inspección es rápida y sencilla, obviamente es mucho más sencillo ver si tenemos algún problema o si tenemos algo que está mal conectado o algún problema en la red, es mucho más sencillo verlo en una tubería que está directamente al aire, que si tenemos que descubrir la manta o si tenemos un problema, tener que volver a descubrir la manta, solucionarlo y volver a comprar más aislante y demás. O sea, hoy en día tenemos soluciones suficientes como para podernos evitar ya directamente este aislamiento de la tubería. Poder colocar una red de tubería y con una ventilación activa nos ocupa seguramente la mitad o menos que lo que podemos estar yéndonos a colocar una red de una tubería que no sea aislada, que tengamos que colocar una ventilación primaria, secundaria, terciaria y nos da muchísimos más problemas. Y bueno, si queréis saber más, en este caso he puesto los datos aquí un poco para que los tengáis también, tanto de Juan Enrique, que era el principal, el que iba a hacer, es responsable del proyecto de edificación y el que iba a hacer esta presentación, pero hubo unos problemillas, no ha podido asistir él. Y aquí también tenéis mis datos, un poco, tanto mi correo, mi teléfono, para cualquier cosa que podáis necesitar, cualquier cosa que os necesitéis apoyar, ya sean cálculos, ya sea asesoramiento, ya sean dudas, aquí nos tenéis para poder contactar con nosotros cuando lo necesitéis. Y bueno, hacemos que la vida fluya, es el lema que tenemos en nuestra empresa y que nos gusta un poco mostrarlo siempre. Y nada, muchas gracias por permitirnos estar aquí, por mostrándonos un poco estas soluciones que podemos tener y nada más. Muy bien. Pues muchas gracias, Víctor, por participar en la jornada, por darnos esta interesante visión, ¿verdad?, de los marcos normativos que al final nos van a definir las soluciones técnicas que podemos implantar. Así que, bueno, las preguntas que queráis hacer a Víctor, quien se haya conectado un poquito más tarde, pues ya sabe que tiene la opción de preguntas y respuestas, ya tenemos alguna, pues luego al final de la próxima intervención, pues tratamos con ellas. Bien, pues vamos a continuar con la jornada. A continuación, quien va a intervenir es Vanessa Serrano, directora comercial de Amisur. Nos va a hablar de cómo se gestiona la retirada del amianto. Importante en estas actuaciones que estamos definiendo en esta jornada de la sustitución de bajantes y en muchas otras. Así que, pues, buenos días, Vanessa. Hola, buenos días. Buenas, pues vamos a compartir tu presentación y empezamos Sí, cuando a quieras. ver, recuérdame cómo era, Iván, para que no... Sí, das compartir pantalla completa. Vale. Vale, Bien, a ver, ahora seleccionas el PowerPoint. Estamos viendo tu escritorio. Vale, ya lo has seleccionado. Lo ponemos ya en modo presentación. Ya lo tenemos. Vanessa, cuando quieras. sí. Muy bien. Bueno, pues buenos días. Gracias, Gremia, por contar otra vez más con nosotros, por la confianza que deposita siempre en Amisur. Eh, Voy a empezar explicando un poco, bueno, quiénes somos. Amisur es una empresa de gestión medioambiental, nos dedicamos en exclusiva a la retirada y gestión de amianto. Trabajamos a nivel nacional y, por supuesto, cumplimos con todas las normativas que obliga la ley, ya no solamente española, sino la ley europea, para que las empresas podamos manipular este tipo de residuos. Nosotros nos encargamos de todo el trabajo desde el principio hasta el final. ¿Eso qué quiere decir? Que no tenemos ningún tipo de intermediario en la ejecución del trabajo. Si hablamos de tubería, desmontamos la tubería y esa tubería nosotros somos los que la llevamos al vertedero autorizado, es decir, tenemos todas las acreditaciones para poder trabajar con los vertederos autorizados, que son los que recogen este tipo de residuos. Si hablamos de nuestros equipos, bueno, nosotros tenemos, los equipos de trabajo son personal altamente cualificado. Aparte de las formaciones normales que pide la ley, nosotros tenemos un programa de formación interna
con la que lo que intentamos hacer es que todo nuestro personal se especialice en una parte de la retirada de amianto, es decir, tenemos los especialistas en cubiertas, los especialistas en tuberías, luego tenemos el equipo de verticales para poder quitar todas esas tuberías que están pues bien en los patios interiores o en las fachadas, etcétera, y lo hacemos mediante cuelgue. Que siempre, bueno, pues facilita mucho el trabajo, ¿no? Sobre todo para la comunidad en este caso, ¿no? Nuestro radio de trabajo, pues las acreditaciones nos permiten trabajar a nivel nacional, pero actualmente nuestros equipos están en Andalucía, en Madrid, Castilla-La Mancha, Valencia y Murcia, donde tenemos equipos de trabajo, y luego, por supuesto, en el resto del territorio español podemos dar servicio, pero ya lo haríamos pues con los equipos que pille más, en este caso estén más cerca, ¿no? Bueno, vamos a empezar un poco explicando qué es el amianto, ¿no? El amianto estamos acostumbrados, y sobre todo con la gente que está, con los fontaneros y demás que están viéndonos, pues se van a identificar mucho con las tuberías, ¿no? Pero ¿qué es el amianto? El amianto es un mineral fibroso que, juntado con el cemento, pues creó aquel material fantástico y maravilloso que en la época de los 50 y 60, ¿no? Se consideraba así, y claro, lo era, ¿no? Había un desconocimiento de lo que iba a pasar después, ¿no? Pero en aquel momento cumplía con lo que se esperaba de él. Era un material muy resistente, era un material que insonorizaba, era un material que protegía del sol, del frío, y sobre todo era un material barato. Por lo tanto, en esa época de los 60, 70 y 80, que fue en España cuando se produjo aquel éxodo rural tan grande, ¿no? En el que pues, la gente de los pueblos buscaba trabajo en las ciudades y provocó que las ciudades crecieran tantísimo, fue cuando cuando más se utilizó. Entonces, todas aquellas construcciones que nacieron en esos años tienen sus tuberías de amianto, los tejados de amianto, depósitos de amianto, porque era el material que existía en aquel momento. En España, la utilización y la comercialización de este material se prohibió en el año 2000. Ya a partir del 2001 estaba totalmente prohibida su fabricación. Ya sabéis que bueno, en España había fábricas muy grandes, de hecho de las más grandes de Europa estaban aquí, y dejaron de fabricar este material. Hay un dato muy importante que sí resalto muchísimo en todas las jornadas cuando hablamos sobre todo en este momento, ¿no? Cuando se empieza a hablar de cuando se empezó a instalar Uralita, que fue la marca que fabricaba el amianto aquí en España. Le dio una vida útil a todo el material de no más de 30 años. Si nosotros tenemos actualmente edificios que están de pie, que están habitados, que se construyeron en los años 60, que tienen todas las líneas de tuberías de amianto, que tienen las cubiertas de amianto, y Uralita le dio a ese amianto una vida útil de 30 años, pues ya ves, ¿no? Si se construyeron en los años 60, 70, tienen una vida útil de 30 años y estamos en 2024, pues ya sabemos dónde está ese gran problema, ¿no? De eso que está pasando ahora mismo en las comunidades, ¿no? Todos esos problemas con las tuberías que está pasando. Son tuberías que hace ya muchísimos años que sobrepasaron su vida útil y que literalmente se están deshaciendo. De hecho, a nosotros nos pasa en muchas ocasiones que mis operarios van a retirar alguna tubería y literalmente se le deshacen las manos, ¿no? Y bueno, eso está pasando actualmente y bueno, es un gran problema, es un gran peligro, ¿no? ¿Por qué es un gran peligro? El peligro número uno, yo siempre voy a poner las enfermedades, ¿no? Que provoca este material. Por eso esta campaña tan grande desde el año 2000 de erradicar el material en España y en Europa, ¿no? Ya hay muchísimos estudios muy avanzados, afortunadamente, y se sabe que este material provocó y sigue provocando los cánceres más peligrosos que hay actualmente, que son como son la fibrosis pulmonar, la asbestosis, cáncer del pulmón normal, es decir, son todos aquellos cánceres que están relacionados con las vías respiratorias. La gran mayoría viene por la inhalación de esa fibra de amianto
que como ya llegaron a su vida útil, se están deshaciendo, se están desprendiendo del material y nosotros las estamos respirando. Es decir, ya no solamente en la manipulación, sino en nuestro día a día, ¿no? Barbaridad de cubiertas que hay rotas y que esas fibras se están desprendiendo y que ya no solamente porque estén rotas, sino porque todas han llegado a su vida útil y ya pues hay muchas investigaciones que dicen que eso, que las fibras esas están en el ambiente y las estamos inhalando. El gran problema de estas fibras es que se incrustan en los pulmones y no hay manera de que se quite, es decir, no hay ningún tipo de tratamiento que ayude a este tipo de enfermos a avanzar en las enfermedades que vienen provocadas por las fibras de amianto. Y otra parte importante a saber en las enfermedades es que estas enfermedades no son detectadas a corto plazo. Es decir, tú no manipulas amianto hoy y te detectan una enfermedad dentro de 5 días. Para nada. De hecho, son enfermedades que suelen ser detectadas entre 10 y 15 años después de haber estado en contacto con la fibra, de una manera o de otra. Este sería el gran problema del amianto actualmente, pero hay también un segundo problema que hemos hablado antes, que sería pues esos problemas que está ocasionando este material en las comunidades de vecinos, ¿no? En las viviendas. Es un material que se está deshaciendo literalmente y, bueno, si hay fontaneros viéndonos, tienen que entender perfectamente lo que estoy diciendo. Se está deshaciendo, por lo tanto, está provocando humedades, pues eso, agua por todos lados, por lo tanto, muchos problemas en las comunidades que tienen que ser solventados de manera rápida, pero sabiendo los protocolos que tiene el residuo para poder ser manipulado. Nos dice que es muy posible que solo haya asomado la punta del iceberg, ¿no? Dice, el amianto provoca cada año unas 88.000 muertes y el SEPAR dice que se estima que podría haber, según sus datos, 1.300.000 fallecidos antes del 2050. Bueno, son datos que me gusta que la gente lo vea porque son datos con los que convivimos diariamente y no somos conscientes de que esto está pasando y que es una realidad. Bueno, ya si pasamos un poco esa parte tan lúgubre como puede ser la parte de las enfermedades, vamos a situarnos un poco en detectar dónde está ese amianto, ¿no? Dónde nos encontramos diariamente con el amianto. Pues lo podemos ver en jardineras, las típicas jardineras normales que hemos tenido en nuestra vivienda siempre. Las placas onduladas, que son las placas más normales que podemos ver en los tejados, los depósitos de agua. Las placas planas, que son placas que se suelen utilizar mucho del centro hacia el norte de España, chimenea y conductos de aire y, por supuesto, las tuberías o conductos de agua. Estos serían algunos de los trabajos que nosotros hemos realizado. Por ejemplo, tenemos una tubería, bueno, una tubería normal de un patio interior. Lo otro sería la imagen de una cubierta de una comunidad. Tenemos aquí, bueno, una estación de tren. Nosotros hemos quitado mucho amianto, ¿no? En vías de tren, en vagones de tren, estaciones de tren y muchos organismos públicos que tienen también muchísimo, pues mucho amianto dentro de sus edificios, como por ejemplo también pueden ser los colegios, ¿no? Ya sabéis que, bueno, los colegios, la inmensa mayoría de los colegios se construyeron en una época muy concreta, ¿no? En la época de Franco, que bueno, allí se hicieron muchas cosas y se hicieron muchas cosas también bien, algunas muy mal y otras muy bien, y todas las que sí se hicieron bien, pues toda esa construcción, ¿no? De colegios, presas, etcétera, ¿no? Pero en aquel momento, si el material que había para poner tejados era el amianto, que era el que daba la solución, ¿no? a todos aquellos problemas que tenían, pues era lo que se utilizó. Y ahora estamos quitando muchísimas cubiertas de colegios. De hecho, en los 2 últimos años no sé, pero ha habido un incremento horroroso del número de colegios que hemos quitado cubierta y por supuesto también las tuberías. Aquí tenemos una imagen de mis compañeros en una de las chimeneas de Puerto Llano. Son chimeneas de unos 115 metros más o menos de altura. Estas chimeneas, antes de derruirlas, tienen que sanearlas de amianto, tienen unos aros internos
que son los que hacen que, pues, que se mantenga erguida, y esos aros son de amianto. Entonces, bueno, esos aros nosotros tenemos que quitarlos y, por supuesto, no cualquier operario puede realizar ese tipo de trabajo, ¿no? En este caso son nuestros especialistas en verticales y en espacios confinados. Bueno, esa es una, pero hemos hecho muchos trabajos en las torres. La foto de al lado la pongo un poco como de manera anecdótica, ¿no? Siempre pregunto en las jornadas que hago, a ver si alguien me sabe contestar de dónde está el amianto en esta foto, ¿no? En ese típico salón de la abuela, ¿no? Bueno, pues el amianto en este caso estaba en el suelo. Justo debajo de la losería se encontraba y bueno, pues ahí nosotros lo estuvimos quitando. También ha habido muchas viviendas que nos hemos encontrado con amianto en el gotelé y se ha tenido que sanear todo. Es decir, que el amianto se usó, pues, para muchas más cosas que el tejado, tuberías, etcétera. Es decir, se utilizaron incluso los trajes de bomberos de la época, tenían placas de amianto interiores, los hornos de pan, por ejemplo, estaban recubiertos por placas de amianto. Es decir, que nos lo encontramos en muchísimos sitios. Aquí tenemos, bueno, los depósitos tan normales que podemos ver en cualquiera de nuestros edificios, la jardinera, macetero. Y aquí hay una noticia que a mí me impactó cuando la vi y me gusta ponerla, porque sí es verdad que en algunas jornadas siempre me dicen, no, las tuberías de agua potable no son de amianto. Tuberías de agua potable sí son de amianto. Hay kilómetros de tuberías de agua potable en nuestro país de amianto, eh, y sobre todo en los pueblos, y bueno, los ayuntamientos lo saben, y ahí hay un gran problema. Muchos de ellos lo que están haciendo es anularlas y sacando tubería nueva, línea de tubería nueva, y eso es otro gran problema porque esa tubería sigue estando ahí. Entonces, bueno, eso cuando pasen no más de 5 años, pues empezarán los problemas, ¿no? Con todas esas tuberías que se quedaron anuladas. Si nos centramos un poco en la ley, que creo que es muy importante, y muchas de las preguntas que nos suelen hacer es por la parte de la normativa, ¿no? Nosotros nos guiamos por el Real Decreto 396, que este Real Decreto sobre todo se ciñe en la obligatoriedad que le da a la empresa de retirada de amianto en cumplir con la normativa. Es decir, a nosotros, para poder dedicarnos a la retirada de amianto, a la manipulación, se nos exige pues una serie de parámetros, tanto a nivel de empresa como a nivel de trabajadores. Y hay que cumplirlo sí o sí. En este Real Decreto también nos hablan de cómo se tienen que replantear los trabajos y qué tipo de actuación requiere cada tipo de trabajo. Es decir, conforme a la ley, ellos nos marcan unos metros mínimos de actuación o unas actuaciones de urgencia, como le llaman ellos, para poder nosotros actuar más rápido o esperar a que la misma normativa, que la autoridad laboral en este caso, se pronuncie ante la actuación del trabajo que se vaya a ejecutar, ¿no? Por ejemplo, bueno, en el Real Decreto, como digo, nos vienen a hablar sobre todo de las normativas que nosotros tenemos que cumplir, tanto, por ejemplo, lo más básico, a efectos de equipos de protección individual, que todo el mundo los conocéis, ¿no? Pues nosotros se nos exige el triple, ¿no? En este caso, porque el material es altamente cancerígeno, como bien sabemos, y se nos exige que cumplamos con unas normativas de equipos de protección tanto individuales como colectivos, y tenemos que tenerlo sí o sí. También dentro del Real Decreto nos habla de qué empresas son las que tienen que cumplir con esas normativas. Por ejemplo, lo de los equipos de protección, como de otra parte, ¿no? Que nos habla. Por este caso te hablan, por ejemplo, de las empresas de demolición, empresas de desmantelamiento, de retirada de equipos, unidades o edificios, de mantenimiento y desmontaje, etcétera. ¿No? Hay muchas empresas que están alrededor de los trabajos que nosotros realizamos que también deben de cumplir con las normativas de amianto, en este caso. Hay otra ley que, por supuesto, tenemos que cumplir con ella, que son la de la Ley de Medio Ambiente. Bueno, sabéis que esta ley se modificó el año pasado, creo que fue el año pasado en abril, y bueno, es una ley que nosotros la llevamos pues como la Biblia, ¿no? Yo con mis colaboradores fontaneros, instaladores y tal, suelo hablar muchas veces de esto. Con esta ley
nosotros nos aseguramos que el trabajo se va a llevar a cabo completamente, es decir, que el residuo va a llegar al punto donde tiene que llegar, y nuestro cliente se va a asegurar de que la empresa que le está realizando el trabajo lleva el residuo hasta el punto final, ¿no? Por eso es muy importante que cuando se subcontratan empresas para que realicen este trabajo, se pida toda la documentación. Nosotros, por ejemplo, con la normativa de medio ambiente, nos obligan a hacer comunicaciones de todos los trabajos que se hacen, y eso es obligatorio. Es decir, a mí me llama un cliente para que le quite un injerto o una Y, ¿no? Como se suele decir, de amianto, tengo que hacer una comunicación a medio ambiente. Medio ambiente tiene que saber que yo voy a quitar esa Y en la dirección tal, y que esa Y va destinada al vertedero tal. Esas son comunicaciones que nosotros tenemos que hacerlas sí o sí, y toda esa documentación, certificaciones, se las damos luego al cliente. Es decir, el cliente siempre va a tener toda la documentación de todo el trabajo que se ha realizado, del vertedero que emite el justificante de que ha entrado el residuo. Es decir, ahí nosotros no podemos escatimar en nada, tenemos que llevarlo a cabo desde el principio hasta el final, y con la normativa de medio ambiente las comunicaciones son muy importantes. Por eso hay muchos trabajos que es imposible fecharlos relativamente pronto. ¿Por qué? Porque medio ambiente considera pues, que eso no es una actuación de urgencia, sino que es una actuación que está replanteada en el tiempo, por lo tanto conlleva otra serie de parámetros. Así que bueno, nosotros tenemos que tener siempre muy controlado los metros que se van a ejecutar previamente, o los tramos de bajante en este caso, y saber qué es lo que, adelantarnos a lo que la normativa ya nos va a exigir, ¿vale? Para tener siempre al cliente informado. Las responsabilidades y obligaciones con los trabajos de amianto. En este punto, ha habido algunas veces en las que, bueno, el cliente siempre suele decirnos que aquí la responsabilidad la tiene la empresa de amianto. Bueno, nosotros tenemos nuestra responsabilidad a la hora de ejecutar el trabajo, pero la responsabilidad a efectos de una retirada de amianto empieza desde el momento en el que se pide ese presupuesto. La ley lo dice muy claro, ¿no? Tú pides un presupuesto para que te retiren amianto, y una vez que aceptas ese presupuesto debes exigir que la empresa que te va a trabajar te adelante toda la documentación que tiene para poder ejecutar ese trabajo. ¿Eso qué quiere decir? Que tenemos que adelantar pues toda esa documentación que nos homologa a nivel nacional. Nosotros tenemos la obligación de dársela a la empresa que nos lo solicita, y la empresa que nos contrata tiene la obligación de exigir que se le presente esa documentación. ¿Con eso qué pasa? Pues bueno, igual que con la ley de subcontratación, con eso lo que va a pasar es que la empresa que contrata se va a cubrir, en este caso, las espaldas, es decir, yo contrato a una empresa especializada, y con eso voy a poder ofrecer a mi comunidad todas las certificaciones que exige la ley. Si yo contrato a una empresa que no tiene homologaciones o que está certificada a medias, no voy a poder proporcionar a la comunidad esas certificaciones que tiene que tener, que la ley exige que se tengan una vez hecho ese trabajo. Por lo tanto, la responsabilidad aquí, ¿dónde empieza? Empieza en el contratista. En este caso, el contratista le podemos poner el nombre que queramos: administrador de finca, la empresa de fontanería, el constructor. Ya cada cual que le ponga el nombre que queramos, pero la responsabilidad empieza en ese momento. Por supuesto, nosotros tenemos la nuestra, pero nosotros ya nos encargamos de cumplir con nuestras responsabilidades. La documentación necesaria para poder manipular amianto. Este es un punto súper importante, porque además hay muchos asociados de Agremia que nos llaman cuando organizamos las formaciones y demás, y nos llaman porque la gente piensa que teniendo la formación, es decir, haciendo los trabajadores un curso, ya pueden manipular amianto. Y para nada. O sea, eso es como una pequeñísima parte de todo el proceso que tenemos que tener. Aquí no se homologa al trabajador, se homologa a la empresa. Y la empresa tiene la obligación de tener formados e informados a sus trabajadores, y con los reconocimientos médicos competentes. Eso como cualquier otra empresa. Nosotros tenemos unas formaciones muy específicas y unos reconocimientos médicos muy específicos. Pero como digo, eso es una pequeña parte de todo el proceso.
Lo primero que tiene que tener una empresa para poder trabajar a nivel nacional, porque además las acreditaciones son a nivel nacional, es el RERA. El RERA es un registro de empresas con riesgo de amianto, es decir, un registro de empresas que manipulamos amianto. Vale. Ese RERA, si os metéis en internet, tú puedes hacer la solicitud, incluso te lo mandan en el día, pero eso es una solicitud. Hay mucha gente que está trabajando con esa solicitud y eso no es ningún tipo de acreditación. Cuando nos metemos, por ejemplo, en internet, nos podemos meter y ver qué nos exige el RERA, ¿no? Para poder certificarnos. Bueno, pues el RERA te exige un montón de cosas, que son las que se van a complementar para que tú seas una empresa acreditada. Para poder tener el RERA, lo primero que hay que tener es lo que se le llama plan único, redactado por un ingeniero y presentado en la autoridad laboral de la comunidad autónoma donde tenga el domicilio fiscal la empresa y aprobado por la autoridad laboral. Para que esté aprobado en ese plan único, que es un proyecto, la empresa tiene que acreditar que tiene tanto las instalaciones como el personal, como la maquinaria que la ley exige para poder dar el servicio. Es decir, para poder trabajar como empresa RERA, es decir, como empresa certificada, tenemos que tener un mínimo de personal, que ya dependiendo de en qué comunidad autónoma te van a exigir que sean más o menos trabajadores. Por supuesto que seas una sociedad, un autónomo no podría acreditarse. Tienes que tener la maquinaria para poder hacer las mediciones ambientales o bien un contrato de colaboración con alguna empresa certificada que te pueda hacer las mediciones ambientales, contrato con el laboratorio para que esas mediciones tengan un destino en un laboratorio también igual homologado, una cabina de desinfección, que son las que usamos nosotros para las obras ya de una envergadura un poco más grande, para que el personal pueda ducharse, etcétera, ¿no? Que ahora después veremos un poco cómo es la cabina. Y por supuesto tienen que tener una nave con una autorización de acopio con medio ambiente, porque no es normal que tú estés moviendo todos los días residuos al vertedero, ¿no? A no ser que sea una obra muy grande, ¿no? Entonces tienes que tener una nave autorizada y por medio ambiente para que puedas acopiar durante 24 o 48 horas el residuo allí. Cuando se tiene todo eso, se presenta el proyecto a la autoridad laboral con todo y la autoridad laboral es la que lo aprueba. Y por supuesto, se me había olvidado la parte de los trabajadores. Tus empleados tienen que tener esa formación que exige la ley, que es una formación que hay que renovarla todos los años, y el reconocimiento médico con protocolo de amianto, es decir, que no es un reconocimiento médico normal. Pues todo eso se entrega y entonces cuando ya te dan tu aprobación del RERA, es decir, con tu número y tal, y tú ya con ese RERA puedes trabajar. Eso sería el primer paso. Luego está la parte de medio ambiente, ¿vale? Hay que tener la autorización con medio ambiente, tener el código LER activo, bueno, ya son una serie de documentaciones que al final te vienen todas a través del RERA, pero que son una serie de documentación que hay que tener aprobada, presentada y que al final todo eso hace que seas una empresa certificada, ¿vale? Y hago un poquito de hincapié aquí por eso, porque muchas veces me llaman diciéndome, no, es que quiero hacer el curso para mis trabajadores que hagan el curso para yo poder quitar amianto, ¿no? Es que el curso realmente, pues eso, es una pequeñísima parte que es muy importante, igual que cualquier otro tipo de formación que se le dé al trabajador de su actividad, ¿no? Pero que es una pequeñísima parte. Una vez que nosotros ya tenemos el RERA y podemos trabajar, se nos pueden plantear diferentes tipos de trabajo. Tendríamos los trabajos, los trabajos que le llaman de urgencia y que no superan un X metros. Y luego tenemos esos trabajos que no son de urgencia y que sí superan esos metros que nos marca la comunidad autónoma donde vamos a trabajar. Porque también hay que decir que dependiendo de qué comunidad autónoma, los números bailan un poquito. O sea, no son números que a nivel nacional sean iguales para todos en metros, quiero decir, ¿no? Nosotros con ese plan único que hemos presentado para que nos autoricen el RERA, podemos trabajar de manera urgente en Madrid hasta 10 tramos de bajante. Además, el límite está ahí y en algunas ocasiones nos han puesto algún problema, pero ese es el límite. Y en cubiertas
hasta 150, 200 metros máximo, dependiendo de qué tipo de cubierta sea. Podríamos trabajarlo de manera urgente. ¿De manera urgente qué quiere decir? Que ahí las fechas de ejecución las organizaríamos entre el cliente y nosotros, ¿vale? Es decir, que entraría dentro de ese trabajo que nosotros podemos hacer con nuestro plan único. Es decir, con esa aprobación del plan único nos autorizan a que esos trabajos nosotros los podamos hacer. No tenemos que pasar otra vez por la autoridad laboral ni nada. Si nos pasamos de 10 tramos de bajante o de esos 200 metros más o menos de cubierta, entonces ya el procedimiento sería diferente. Ya tendremos que redactar un plan específico. ¿Un plan específico qué es? Pues un proyecto que tenemos que hacer nosotros de esa obra de desamiantado en concreto, ¿vale? Y ahí se plantearía pues todo el trabajo a realizar, qué operarios son los que van a entrar en esa obra, qué maquinaria vamos a utilizar, es decir, qué unidades de descontaminación vamos a utilizar, qué máquina de medición ambiental vamos a utilizar. O sea, ahí recogería todos los parámetros de la ejecución del trabajo. De hecho, si nosotros ponemos en ese trabajo que van a intervenir Manolo, Pepe y Juan son los únicos autorizados para hacer ese trabajo. Como luego a la hora de ejecutar el trabajo hay algún tipo de modificación en los trabajadores, nos pueden paralizar las obras. Es decir, que nosotros tenemos que respetar todo eso que se ha puesto en ese plan específico. Y si hay algún tipo de modificación, tenemos que notificarla previamente, ¿vale? Bueno, pues esto sería un poco la documentación necesaria, así a grosso modo, aparte de lo que son comunicación a medio ambiente que tenemos que hacer diariamente, etcétera, pero esto sería lo básico para poder trabajar como empresa acreditada. En este caso sería el RERA, con todo lo que conlleva, presentación de su plan único, y luego, por supuesto, tener capacidad o personal que te pueda hacer la redacción de los planes específicos para cuando se necesiten. Bueno, ¿cómo trabajamos nosotros? Pues ya está, como hemos dicho antes, nos regimos por el Real Decreto 396, que ahí nos lo describe todo muy bien y nosotros sabemos perfectamente cuáles son los equipos de protección individual y colectivos que tenemos que utilizar, porque además el decreto, como digo, hace muchísimo hincapié en esas medidas de prevención que tienen que utilizar mis trabajadores. Yo ahí, anecdóticamente, ¿no? En alguna ocasión, cuando hemos ido a intervenir en alguna vivienda, alguna señora me ha dicho, ay Vanessa, estoy muy asustada, me voy a ir de la casa porque, bueno, vaya a sacar ese material que es altamente cancerígeno. Y yo siempre digo, bueno, señora, ese material ha convivido con usted muchísimos años y realmente la actuación que nosotros vamos a hacer es la más segura de todas, porque lo que prevalece aquí es la seguridad de mis trabajadores. Por lo tanto, si nosotros vamos a hacerlo todo escrupulosamente para que no haya ni un mínimo fallo porque está en juego la salud de mi trabajador, pues imagínese, ¿no? Para el resto de gente que vive en la vivienda, que por supuesto todo va a estar acotado para que nadie entre en la habitación donde se interviene, ¿no? Pero sí me gusta que los inquilinos vean que nosotros apostamos mucho por la seguridad de nuestros trabajadores y eso hace que la seguridad para los inquilinos sea máxima, ¿vale? Mira, la fotito que veis a la derecha es uno de mis operarios en una intervención normal, ¿vale? Así es como iría vestido, estaría con todos los equipos de protección. La mascarilla que lleva puesta puede variar dependiendo de qué tipo de amianto. Hay diferentes tipos de amianto y en este caso lleva una mascarilla de estas más potentes porque a lo mejor la intervención que se iba a hacer en ese momento pues era con amianto friable, ¿no? Que es un poco el amianto un poco más nocivo que el amianto normal, que ya lo es de por sí. Y luego abajo veis que eso es una de nuestras cabinas de descontaminación. Esa cabina se utiliza para que el personal se vista con el traje, con el equipo de protección dentro, deje su ropa ahí y cuando salen de trabajar entran por el lado contrario de por donde han entrado antes y hay una zona donde ellos se van a desvestir, se van a quitar los equipos de protección, se va a meter en una bolsa que va junto con el residuo al vertedero, o sea, todos los equipos de protección una vez que terminan van para el vertedero también. Se van a duchar, hay una ducha, se duchan y ya llegan al punto limpio que es donde tienen su ropa, ¿vale? Siempre que hay una actuación con plan específico, siempre tenemos que tener la unidad de descontaminación en la puerta. Siempre. ¿Por qué? Porque ya es una obra de gran envergadura, a partir de 10 tramos de bajante,
y nosotros siempre tenemos que poner, para que nos aprueben ese plan, la unidad de descontaminación tiene que estar siempre sí o sí. De hecho, la unidad de descontaminación es una de las cosas que la inspección nos suele revisar siempre. Es decir, ellos suelen revisar que esté todo conectada a la luz, que el agua tenga agua caliente, que cumpla con toda la normativa, ¿vale? Bueno, pues ya hasta aquí hemos llegado con la parte de la presentación de Amisur. Muchos de los compañeros de Agremia me conocen, de hecho ya llevamos muchos años colaborando con vosotros y bueno, es verdad que cada vez hay más compañeros fontaneros que nos buscan para que le hagamos las intervenciones. Nosotros a la hora de trabajar nos adaptamos muchísimo al fontanero en este caso, ¿no? Es decir, ellos son los que nos suelen plantear el trabajo, pues a la hora de las actuaciones, etcétera. ¿Hasta dónde llegamos nosotros con nuestro trabajo? Es decir, mi personal suelen ser también fontaneros. ¿Por qué? Porque hay en muchas ocasiones los mismos clientes que nos contratan nos suelen pedir que hagamos la sustitución de esas tuberías. Nosotros nos centramos en el amianto siempre, ¿no? Pero es verdad que en algunas ocasiones nos lo han pedido y si se necesita lo podemos hacer. Los tenemos que tener preparados los equipos porque, por ejemplo, con el tema de los trabajos verticales, es decir, con esas tuberías que están en exterior y demás, bueno, nosotros ahí tenemos que hacer también la sustitución porque no es muy normal que nos encontremos a gente que también haga la sustitución de esas tuberías verticales, ¿vale? Entonces, bueno, nosotros lo que queremos siempre es a los colaboradores, en este caso, poder darle un servicio 360, es decir, que todo aquello que necesiten dentro de esa desinstalación de la tubería de amianto, instalación nueva, puedan contar con nosotros hasta donde ellos quieran. Somos especialistas en lo que somos, pero sí es verdad que podemos hacer algo más siempre y cuando ellos no lo soliciten, sino nosotros pues nos quedamos en la parcela del amianto, ¿vale? Y bueno, poco más. Muy bien, Vanessa, pues muchas gracias por participar en la jornada, por explicarnos estas cuestiones de la gestión y la retirada del amianto, que es fundamental para el tema de muchos casos de bajantes, de sustitución de bajantes que nos vamos a encontrar y en otras actuaciones que también participamos o que digamos que a los que nos están escuchando les puede afectar de retirada de amianto encubierta por instalación de fotovoltaica o bueno, hay con muchos Correcto. casos, efectivamente. Bien, pues si os parece llegado este punto, Pilar, si nos ayudas un poquito, pues podemos ir trasladando a Víctor y Vanessa las preguntas que nos han ido llegando. ¿Estás muteada, Pilar? Vanessa, Ya si te estás. parece, Sí. deja de compartir la presentación. Perdona. Deja de compartir arriba. Tienes que subir arriba el cursor para ahora. Perfecto, gracias, Vanessa. Para Vanessa, lo primero de todo, preguntarle, ¿quién es el que detecta que existe amianto? ¿El instalador? ¿Vosotros? Es decir, ¿cómo sabemos que en una comunidad de propietarios voy a sustituir las bajantes que existe amianto? ¿Quién es el que lo detecta? Bueno, pues fácilmente. De hecho, he enfocado un poco la presentación a eso. ¿Qué años tiene de construcción ese edificio? ¿Cuándo se construyó? Ahí vamos a saberlo porque era el único material que había. Entonces, si se construyó antes de los años 2000, las tuberías eran de amianto sí o sí, ¿vale? Otra cosa es que con los años ya han podido ir cambiando líneas o tramos, ¿no? Pero por construcción ya sabemos que todo lo que se construyó entre los años 50 y el año 2000 se construyó con amianto. ¿Quién lo detecta? Pues en principio lo suelen detectar, la misma comunidad lo suele, entre comillas, lo suele saber. Y cuando son cosas de urgencia, que va el fontanero de manera urgente y tal, ya solamente con abrir una pequeña cala se ve perfectamente. Y el material se ve perfectamente porque es un material muy corroído, de un gris muy feo, o sea que se nota perfectamente. Muy bien. Para Víctor nos preguntan, que has hablado de una serie de válvulas, que cómo son esas válvulas. Pues mira, si queréis, os comparto, lo tenía preparado aquí, pero comparto la ficha técnica si queréis, para que lo podáis ver un poco. A ver, un segundo. No, lo comparto todo. Y ahora ya lo marco. ¿Me parece que lo estáis viendo ya? Sí. Sí.
Pues este tipo de válvulas tenemos en principio 3 tipos de válvulas, las dos que son para admisión de aire, un poco que es tanto Maxiven, es esta válvula, como veis, no tiene, para que os hagáis un poco la idea del tamaño, la altura son de 13 centímetros y el ancho son, el diámetro son de, espérate que le traes, se me ha ido. La G. De 126, diámetro 126, y la altura, el diámetro de la cabeza, 126, porque generalmente aquí está preparado para que vaya entre tuberías de 75 hasta 110. Y la altura que tiene son 13 centímetros, pero aquí tenemos un tramo que más o menos está por aquí, entra en lo que es dentro de la tubería, esta L, más o menos que es lo que entra. Que lo que entra son unos 50 milímetros, es decir, quedarían más o menos 8 en este caso, unos 8 centímetros por encima de la bajante, que prácticamente no es nada el espacio que ocupa. Y esta es, digamos, la Maxiven, esta es la más grande. Tiene una presión de apertura, son muy sensibles, tiene una presión de apertura de una presión de 70 pascales, para que nos hagamos una idea, es decir, en cuanto haya una solución de 70 pascales, esto abre. Para que tengamos una ligera idea así algo muy básico de cómo sería el funcionamiento de esta tubería, es como conectamos la parte interior de la tubería con la parte de arriba de la membrana. Esto simplemente trabaja una membrana por gravedad. Y entonces, cuando se produce una succión aquí, esto lo transmite a la parte de arriba, esta succión levanta esa membrana, deja pasar el aire y cuando se igualan las presiones, esa membrana por gravedad vuelve a cerrar. No es posible nunca que salga aire porque cuando se producen unas presiones positivas aquí, es decir, que están haciendo una presión, como lo estamos transmitiendo a la parte de arriba de la membrana, lo que está haciendo es cerrar más. O sea, nunca sale aire. No hay problema de que salga nunca aire. Solo permite admitir aire. Son muy sensibles, como digo, el rango de temperaturas que se colocan entre menos 20 y 60 grados, es decir, no vamos a tener ningún problema. Y un detalle que me gustaría destacar aquí, que este tipo de válvulas no necesitan quedarse registrables. Quiero decir, las podemos dejar ocultas. Nosotros damos una vida útil, o sea, una garantía, perdón, de 10 años, pero la vida útil la damos la misma que lo que es la tubería. O sea, no es necesario que se queden registrables. La única precaución que hay que tener con estas válvulas es dejarlas vertical, que admiten una desviación simplemente de 5 grados porque trabajan por gravedad. La membrana es de caucho sintético y se colocan, siempre hay que tener una pequeña precaución también de colocarlas por encima de la lámina de agua para que esta lámina de agua no vaya a salpicar ni vaya a haber problemas con la membrana. Pero es el único, con eso y colocarlas de manera vertical, eh, lo tenemos solucionado. Luego, la miniven es la misma válvula prácticamente, pero más pequeñita, que es para diámetros de 32 a 50. Como vemos aquí también varía el caudal de entrada de aire. Esta nos permite una entrada de 32 litros segundo, mientras que estas son 7,5. Obviamente por la propia tubería, no da el mismo caudal. Estas se utilizan más para ventilaciones locales, en los propios cuartos húmedos, para tubería de 50 y de 2 hasta 50. Y como vemos aquí, un poco lo que tenemos son 70 centímetros de diámetro, lo que tiene por la parte ancha, por la parte de arriba, y simplemente 67 de longitud total. Pero hay que tener en cuenta más o menos que este trozo es igual, que son unos 3 centímetros quedan dentro. Entonces simplemente te quedan otros. No, perdón, no, no, no. Bueno, es la goma, no nos está marcando la rosca, sino la goma. Pero bueno, más o menos aquí vienen quedando a lo mejor, si son 7 centímetros lo que tiene, sí que pueden ser entre 2 3 que queden dentro y otros 4 por encima. Es decir, es una válvula bastante pequeñita, con la misma presión de apertura, eso tiene la misma sensibilidad. Igual no hay que dejarla registrar ni nada. Y simplemente se coloca, esto es tan fácil como colocar, por ejemplo, si lo tenemos que hacer en una tubería, pues lo que podemos hacer es, imaginaos, generalmente estas válvulas, esta minivel, lo que hace, al igual que la Maxiven, se coloca generalmente en la parte de arriba de la bajante, o si tenemos que colocarlas en tramos intermedios de la bajante,
lo que hacemos es colocar una Y, un codo a 45 grados para dejarla completamente vertical, pero simplemente un injerto en forma de Y o una T, pero bueno, una Y, no una T, obviamente os iba a decir una T, pero con 45 grados. Simplemente es muy fácil de colocar, pero estas serían para la Maxiven, para colocarlas en la bajante, y la Miniven la colocaríamos en estos tramos de menor diámetro, y es tan fácil como colocar, que es tan fácil, si lo vamos a llevar, por ejemplo, un tramo colgado por la planta baja, pues colocamos una T y en esa propia T metemos la válvula. Es tan sencillo como eso. Simplemente el espacio que hay que dejar es pequeño. Y bueno, obviamente estas válvulas son de ventilación, de admisión de aire, que no se cierran en un espacio, porque yo las he visto en algún caso que habían metido la válvula y habían hecho un cajón cerrado prácticamente. Digo, hombre, las válvulas de admisión de aire necesitan un poco corriente de ese aire. Simplemente en un falso techo es suficiente. En un patinillo que esté más o menos comunicados es suficiente. Generalmente un poco que esté a esa presión ambiental. Y si no, pues sería tan fácil como poner una rejilla. Esto es súper sencillo de instalar y no tiene mayor problema. Y luego en cuanto al papa, que este no lo tengo abierto, estos sí que son un poco más grandes. Lo tengo aquí. La ficha técnica. Este sí que es un poquito más grande. La conexión se hace, como veis, para tuberías de 75-110. Este no pasa nada por colocarle. Este se puede colocar tumbado, se puede colocar vertical, se puede colocar de cualquier manera. No nos influye. Y bueno, este sí que es un poquito más grande. Que como vemos tiene una longitud de 65 centímetros y un diámetro en su parte ancha de 20 centímetros. Entonces este sí que es un poquito más grande, pero este se colocan los papas generalmente, para que os hagáis una idea, se vienen colocando en edificios de hasta 11 alturas. Uno simplemente en la parte de abajo, bueno, hasta 11 alturas, perdón, a partir de, nosotros recomendamos la utilización de estos papas a partir de 8 alturas. Hasta 12 alturas se colocaba uno abajo y luego a partir de unas 15 alturas perdón, me estoy liando yo solo. Os explico. Hasta 8 no es necesario ponerlo, de 8 hasta me parece que son 15 alturas, ahí es lo que tendría que mirar. Aquí está, mira, de 5 a 10 pisos, nosotros recomendamos hasta 8, porque a partir de 10 ya puede ser un poco más. Pero bueno, se puede colocar una unidad en la base. Quiero decir, a menos de 8 no es necesario colocarlo, porque estas presiones positivas no son tales como para que haya necesidad. Pero bueno, se colocaría una en la base, esto es de 11 a 15 pisos, que es lo que yo me estaba liando, una unidad en la base y otra en la mitad, y luego 16 a 25 pisos se colocaría una unidad en la base y otra, digamos que se van distribuyendo. Normalmente no tenemos tantas, de 16 a 25 pisos, pero habría que colocar una unidad en la base, otra en el quinto piso y una mitad entre el quinto piso y los que queden. Es decir, distribuirlas un poco uniformemente para que puedan absorber estas presiones. Aquí tenemos incluso cómo deberíamos poner a partir de 51 pisos, que nos dice que avisemos Stur directamente para realizar los cálculos, o 26 a 50 pisos. Generalmente lo que nos vamos a encontrar está todo, por lo general, a día de hoy, a menor de 15 pisos, y hay algo que sí, que nos podemos encontrar de 16 a 25, incluso algo más. Pero por lo general va a ser esto, y más en rehabilitaciones, no suelen ser edificios todavía tan altos. Muy bien. Nos preguntan para ti, Vanessa, que los administradores de fincas dicen que hay una ley que obliga a cambiar todas las bajantes de Uralita con amianto con fecha tope 2025. ¿Esto es así? No, ojalá. Ojalá. No, tenemos hasta el 2030. Eso sí, sí está estipulado a nivel europeo que al fecha 2030 debe de estar erradicado todo el amianto en Europa. Aquí en España tenemos el gran problema de los vertederos. Tenemos muy pocos vertederos para tantísimo residuo como hay. Entonces, ahora mismo estamos sufriendo ese problema, pero no. Al 2025, no. No. También me preguntan que si tenemos jardineras de amianto en nuestras terrazas, ¿qué tenemos que hacer? ¿Dónde las llevamos? ¿Qué hacemos? Llamarme a mí y voy a quitarla rápidamente. Que por cierto nos piden tus datos de contacto, Vanessa. Vale, pues sí, se los pasáis y de hecho, vaya, nosotros con vosotros tenemos un acuerdo y todo lo que viene de Agremia
tiene un precio especial y un trato Sí, especial. Pues lo que pasa es que a esta jornada asisten también de comunidades de propietarios, es decir, que Ajá. no es, pues entonces te lo digo por si los quieres dar Bueno, pero aquí. claro, pero cuando me llamen que me digan que estuvieron en la jornada Bueno, y hacemos o un si te trato especial. parece, Vanessa, la aplicación tiene un chat, ¿vale? Si en la parte de abajo ves que hay un chat, si te parece y así lo consideras, pues puedes poner ahí algún dato de contacto tuyo, o ya sea teléfono o sea email, ¿lo ves? Sí, lo que no veo es el Para chat. abajo. Ah, que sí, perdona. Sí, Vale, ¿vale? vale, pues aquí lo dejo. Ahora a ti, Víctor, nos preguntan que si tienes algún esquema o dibujo sobre cómo resolver la exigencia del código técnico de la edificación en el apartado 541, porque dice que efectivamente lo habitual es que los colectores se sitúen colgados del techo de la planta baja y las bajantes que a ellos acometen tengan conexiones de baños de la planta primera. Pues os vuelvo a compartir pantalla porque tengo aquí un dibujo. Le he metido, lo he estado buscando en este rato y así lo Vienes bien tengo. previsto, ¿eh? Aquí. Así lo tengo, mira. A ver, que lo hagamos un poquito más grande. Vamos a ver. ¿Lo estáis viendo ya? No, Espera, que no he compartido. Bueno, sí, sí. si no comparto no lo podéis ver. A ver, dame un segundo. Estaba abriéndolo. Aquí. Aquí. A ver, quite esto. ¿Ahora lo estamos viendo ya? Sí, ahora sí. Vale. Pues simplemente la manera de solucionarlo es que nosotros aquí, en este giro, no podemos hacer conexiones que estén a 1 metro. Tenemos que dejar 1 metro, precisamente para evitar esas presiones positivas. Lo que nos pueda pasar, lo que nos pasaba en el vídeo. Esos problemas de presiones positivas que vamos a tener, que no los evitemos. Entonces, lo que hacemos, lo que tendríamos que hacer, la manera correcta de actuar es, aquí tenemos, por ejemplo, yo esto lo he hecho de un dimensionamiento que hemos hecho nosotros, y aquí tenemos una bajante, estos son pues 6 pisos, ¿no? Entonces, como vemos, tenemos la bajante normal, la habitual, y lo que hacemos es las bajantes del primer piso de la planta, justo donde vamos a hacer el giro por el colgado, justo en la planta superior, que no hay 1 metro de margen, pues lo que hacemos es llevarlas mediante una bajante auxiliar. Pero esta bajante auxiliar, claro, con las válvulas esto se soluciona muy pronto. Se puede dejar esta bajante auxiliar dentro del patinillo, se pone aquí 2 metros de tubería y la válvula encima. Y está ventilado. Y está hecho. El problema es cuando no tenemos, por ejemplo, válvulas de ventilación activa, aquí deberíamos buscar la manera más sencilla de irnos al exterior, a buscar esa ventilación. Pero realmente la manera de solucionarlo es así. Esto sí que lo marca el código técnico desde hace mucho tiempo. Y la manera de solucionarlo es generar una bajante auxiliar donde se van a unir todas los cuartos húmedos de esa planta más baja y que irían conectados aquí y esto lo conectaríamos más adelante con otra bajante. Pero ya estos problemas de presiones positivas que se pudiesen dar desde esta bajante por esas descargas desde arriba no nos van a desifonar los sifones de la planta baja, porque ya, digamos, estas presiones se trasladarían mediante toda la bajante, pero no estarían en contacto con esta directamente con estos cuartos húmedos. No sé si me explico, aquí lo he hecho un poco más, lo tenemos un poco más grande, pero vamos, que sería así, simplemente generar una bajante para ese único piso. Ujú. Nos dicen que ese dibujo debería estar en el código técnico. Pues, Eso es bueno, es que no lo explica, o sea, lo deja un poco abierto, pero realmente la manera de funcionar es así. Obviamente, no podemos, para evitar estas presiones positivas, no podemos conectar estos baños porque nunca vamos a dejar ese metro del que nos viene en el documento. Entonces, la manera de hacerlo, pues no tenemos otra que hacer una bajante auxiliar. ujú. Os voy a dejar aquí en el chat también bueno, lo dejé en la presentación, pero os dejo también, por si Mejor, porque así los pueden copiar y guardar más fácilmente. Vanessa, nos preguntan que cómo y dónde denunciar a las empresas que cobran el protocolo de amianto y luego no lo cumplen. ¿Existe algún sitio? ¿Una manera? Está Está silenciado. silenciada, Vanessa. Que entiendo que antes de contratar a esa empresa
hay que exigirle toda la documentación para Ujú, verificar que está todo al día y no pase eso, ¿no? ujú, Eh, si se ha hecho mal y se ha contratado a una empresa sin pedirle la documentación previa y a posteriori la pides y no te la dan, pues autoridad laboral, inspección de trabajo, SEPRONA, esa sería ujú. pero que lo que hay es que tener el chip de previamente exigir la documentación. O sea, Ujú. previamente, a mí me piden la documentación ahora mismo y en 3 minutos la tiene el cliente en su correo. Entonces, o sea, la empresa que te titubee lo más mínimo con el tema de la documentación es porque no la tiene. Los que estamos acostumbrados a trabajar en este sector y lo tenemos todo al día, pues sabemos que es algo muy, muy normal, ¿no? Y que a mí me encanta, cuando me piden la documentación me encanta porque, bueno, pues ya me he quitado un montón de competencia, ¿no? ¿No crees, Vanessa, que existe mucho desconocimiento por parte de las comunidades de propietarios de este tema del amianto? Es decir, todos Sí. asociamos más o menos el amianto a la uralita, a unos tejados y tal, no a las tuberías. Entonces, ¿no puede ser que en muchas comunidades no se quite por desconocimiento? Bueno, sí, por desconocimiento. Puede que Es sí, decir, si que por a ti te viene desconocimiento sea. a un instalador y te dice que ahí no hay nada y que te lo quitan a pelo y tal cual para ahorrarse unos costes y nadie, Claro. y la Es que sabe lo comunidad que no tiene por pasa, qué que saber. aquí se junta un poco a lo mejor el desconocimiento y el no querer pagar lo que vale el servicio. Claro, No sé si pero me vamos, entendéis. que Entonces, claro, cuando tú dices, vale, yo estoy haciendo jornadas técnicas como esta, llevo años y en los colegios de administradores de finca donde más la hago. Y al ujú, final, bueno, pues sí me encuentro con que, no todos, por supuestísimo, ¿no? Pero sí con que al final, pues el euro manda, ¿no? efectivamente. Entonces, claro, yo doy un presupuesto en el que va incluido pues toda la gestión, más todo el tema de documentación, más lo que más caro vale, que es que ese residuo vaya a un vertedero autorizado. Pues claro, luego lo comparan con el del fontanero normal o de la Sí. empresa de rehabilitación normal, tal, que se arriesga a dar ese presupuesto incluyendo el amianto, haciéndolo ellos. Y bueno, claro, pues ahí hay una diferencia. Claro, claro. Pero Entonces, claro, vamos, es y decir, al final eligen, pero al final son ellos los que eligen. Entonces, no es que la responsabilidad, ¿quién se la damos? O el desconocimiento, a ya, ver, pero si al final siempre se si piden a ti, presupuestos, ¿eh? sí se piden presupuestos, pero no sé si pides a unos pocos o el administrador o lo que sea, no te habla del amianto, porque yo estoy segura que a la gente le dices, oiga, en su casa tienen amianto y se preocupa y paga lo que haga falta por quitarlo del medio. Pero si nadie te lo dice, pues ahí se queda. Y puede ser al final un riesgo enorme para todos por mucho Sí, desconocimiento, ¿eh? sí, sí, la verdad que sí. También es verdad que en el último año las aseguradoras también están dando un paso al frente con el tema Mm. del amianto. Entonces, sí están ya bloqueando más las actuaciones de los fontaneros cuando se topan con amianto. Entonces, en lo que antes era un desconocimiento total, yo ya no me creo que sea tanto desconocimiento, ¿eh? O sea, no sé hasta qué punto es desconocimiento total, porque el reformista sabe perfectamente lo que es el amianto, el fontanero sabe perfectamente lo que es el amianto, y si ellos están interviniendo allí, son ellos los primeros que tendría que decir, no, no, yo que este material no lo puedo tocar. Ujú. Entonces, esto es un poco la pescadilla que se muerde de la cola todavía. Aquí estamos todavía pues en un pequeño limbo que, bueno, las empresas que estamos intentando hacer las cosas bien somos los que llevamos ya mucho tiempo luchando pero al final, pues bueno, el euro manda, aunque sea una frase muy fea, Sí. pero es así. Y yo he tenido situaciones, ya digo, yo mi cliente principal prácticamente es el administrador de finca, o sea, la comunidad de propietarios, donde yo trabajo más, bien con intermediarios de fontaneros que colaboran con nosotros, o bien directamente con los administradores. Y hay muchos presupuestos que no, o sea, que me lo han quitado. Y sé perfectamente que era gente que no tenía ningún tipo de certificación. Ahí ya es quien tiene la responsabilidad. ¿Eso es desconocimiento? No, eso no es desconocimiento. No, 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 ¿Sabes lo que eso te no quiero decir? es. Eso no es desconocimiento. Entonces, claro, no sé, yo ya creo que no es tanto desconocimiento. Yo creo que ya, o sea, hables con quien hables, te puede confundir la uralita con el amianto, que es lo mismo, ¿no? Pero que la gente sabe perfectamente lo que es y de lo que estamos hablando. Y a lo mejor, fíjate, no a lo mejor tanto por el problema de salud,
pero sí por el problema que le está ocasionando en su vivienda, porque ese material está totalmente corroído, tal, ¿sabes? Pero sí lo saben, yo creo que sí lo saben, ¿eh? No ¿Tú sé. crees? Porque a mí, yo, por ejemplo, nunca, no me he planteado nunca que una jardinera mía pueda tener amianto. Esa es la realidad. No Pues lo sí, sé. pues sí, Pero bueno, bueno, y muchas fotos que no he colgado porque al final por tiempo, ¿no? Intento quitar, ¿no? Pero nosotros hemos encontrado amianto, telones de teatro, por ejemplo, en Madrid hemos quitado un montón de telones de teatro. ujú, Eh, y a mí algo que me sorprendió muchísimo los hornos de pan, sí. porque el amianto quemado pasa a ser friable y eso es súper tóxico. Y bueno, pues estaban dentro de los hornos de pan. Ujú. Nos preguntan por costes de amianto, vamos, de quitar tuberías que contengan amianto, cosas de estas. Supongo que Ujú. eso dependerá mucho de la actuación que se tenga que Efectivamente, va realizar, a de los depender medios. de, claro, va a depender de la actuación que se vaya a hacer, ¿no? Un desmontaje y retirada, si a mí me lo dejan preparado con la mocheta abierta y yo no tengo que sustituir ni nada, un tramo de bajante que vienen a ser unos 3 metros lineales con su injerto incluido, eh, puede rondar los 400 euros, 400 y poco, Ujú. ¿eh? Luego ya depende un poco del kilometraje, si en dónde, qué parte de Madrid está, ¿no? Lo que valoramos todos, ¿no? Pero luego no son precios tampoco tan... No, 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 ya te digo, yo lo pienso y digo, se ha desconectado Vanessa. Sí, parece que ha perdido la conexión. Sí, Bueno, ¿teníamos alguna pregunta más, Pilar? ya nada más, Iván. Sí. Muchas gracias. Vale, pues entonces, Hay como... dos, perdonad, hay dos personas con la mano levantada, por si quieren Sí, lo decir que algo. pasa es que quien tenga la mano levantada lo que tiene que hacer es escribir a Ah, través vale, de preguntas y respuestas, vale, no... vale. No, no, era por si Sí. acaso no lo habéis visto. claro. Perdón. Y es que la única pregunta que acaba de entrar es para Vanessa, pero es que no. Aquí estamos. Venga, pues hacemos esta última y cerramos. Esperamos. Perdóname que se me ha... Sí. No sé, algo me ha Pues, pasado. pues haz el directo, sin problema. Bueno, pues entra una última pregunta para ti precisamente. Dice, ¿cómo Dime, actuar en el supuesto de que un injerto de amianto esté roto y cayendo el agua al piso inferior? ¿cómo actuar? Pues nada, nos llaman, nosotros vamos, quitamos ese amianto y se sustituye por PVC, bien lo sustituimos nosotros o bien lo sustituye la empresa. Ahora bien, ahí hay que tener algo claro. El problema de cambiar solamente un injerto y dejar el tubo en amianto, pues ahí tenemos, vamos a sellar dos materiales totalmente diferentes, vamos a dejar uno que está totalmente corroído. Lo que sí hay que tener, lo que hay que decirle muy claro al cliente es que nosotros te estamos cambiando lo que tú nos has pedido, el injerto, pero ahí se te queda el tubo de amianto, por lo tanto eso puede ser que dentro de 3 días siga dando problemas. ¿Por qué? Pues Ujú, porque se ha movido, porque se ha sellado dos materiales que no tienen nada que ver uno con otro, de que el otro está totalmente corroído. Y luego el problema de quitar un solo tramo, por ejemplo, de una línea, y eso los fontaneros me tienen que entender perfectamente. Cuando tú quitas un solo tramo, el resto de la línea se mueve. Tenemos ujú, la línea completa que es de amianto, que ya se está corroyendo, pero además yo he quitado un tramo, lo hemos sustituido por otro material, hemos sellado dos materiales diferentes y además se ha movido la línea. ¿Eso qué quiere ujú, decir? Que dentro de 3 días pueden seguir habiendo problemas, ujú, ¿vale? Y aparte de que sigue estando el material del residuo ahí, en las otras viviendas, que al haber ese movimiento puede provocar que se acelere los problemas, ujú. ¿vale? O sea que lo Y co- ideal co- es y- quitar la línea completa y ponerla nueva. claro, nos preguntaban también como esto, que se referían a la urgencia de la actuación en este caso. Pues Ah, por entiendo. nosotros, por los tiempos. No, ¿cómo actuar Nosotros en el podemos dar, supuesto? Sí. de un día para otro se puede dar servicio perfectamente. Cuando es así una urgencia, o sea, no habría problema, ¿vale? Vale. Pues ya más preguntas no tenemos. Vanessa y Víctor, agradeceros desde luego por parte nuestra todo lo que nos habéis aportado, que me ha parecido súper interesante. Iván, A Vale, vosotros. sí, nada más. Cerrar la jornada en ese sentido, agradecer a los asistentes pues que se han conectado, que les haya parecido de interés la jornada, que hayan participado en la misma, que siempre casi es lo más interesante de las jornadas. Cualquier usuario que nos esté escuchando, pues poner a disposición a los instaladores de Agremia. Al final, pues van a ser quien posiblemente
os pueda asesorar mejor, tanto técnica como en el cumplimiento de la normativa. Así que, bueno, pues ahí sabéis que tenemos un teléfono y una página web donde podéis contactar con cualquier instalador de Agremia. Agradecer, por supuesto, a Víctor y a Vanessa su participación en la jornada, que nos hayan dedicado este ratito de la mañana. Tenemos todos mucho lío y, bueno, pues que hayáis encontrado aquí un par de horas para acompañarnos. De verdad que muchas gracias por la ayuda. Y bueno, y nosotros pues seguimos activos en jornadas de este tipo, un poco con perfil variado. Estamos trabajando para que en unas semanas podamos poner en marcha una jornada para explicar con detalle la factura de electricidad que tenemos en nuestras viviendas, para que la conozcáis con detalle. Os iremos informando en breve y nada más, que esperemos que sea de vuestro interés. Poco más por nuestra parte, que tengáis buena mañana y hasta la próxima. Bien, muchas gracias. Hasta A luego. vosotros, hasta luego. Pero... Adiós.